No, no he preparado, mentira que he preparado. Disculpen, está mal dicho. He encontrado un video que me parece interesante y quería pasarles, ¿no? Yo lo que estaba preparando era una simulación con el software que tenemos, ¿no? Pero vamos a ver este video, ya, un ratito. Voy a poner la imagen para que siempre tengan ustedes, ¿no? ¿Correcto? Vamos a ver. Este de acá. Después vamos a ver este de acá, que es el circuito que estaba armando, que les dije en un momento que si podían hacerlo. Vamos a ver aquí. Vamos a poner audio. Este video es muy interesante porque me habla de las válvulas, ¿no? Hidráulicas y cómo funcionan. Entonces, me pareció muy interesante, por eso es que se los presento. Válvulas y accesorios. Bienvenido al módulo formativo de válvulas y accesorios para agua de Salvador Escoda, en el que aprenderás los conocimientos imprescindibles en valvulería. En una primera parte, a modo de introducción, veremos algunos conocimientos fundamentales, útiles para toda instalación hidráulica, como la compatibilidad de materiales en función de la aplicación, el significado de la presión nominal y la equivalencia entre diámetro nominal y pulgadas. Posteriormente, para los tipos más habituales de válvulas, veremos cuándo se emplean, su principio de funcionamiento, ejemplos de aplicaciones y principales características. Deseamos que sea de tu interés. Circuitos cerrados y circuitos abiertos. En hidráulica existen dos tipos de instalaciones, las de circuito cerrado y las de circuito abierto. Las instalaciones de circuito cerrado son estancas, es decir, que una vez llenadas, purgadas y presurizadas, el fluido permanece aislado del aire exterior. La mayoría de instalaciones actuales de calefacción y climatización son del tipo cerrado y se caracterizan por incluir vasos de expansión y válvulas de seguridad como elementos de protección. En las instalaciones de circuito abierto, el fluido está en contacto con el aire exterior, debido a que existe una renovación del mismo. El agua de consumo, la red de ACS, el sistema de filtración de una piscina, la red de riego, etc., son ejemplos de instalaciones de circuito abierto. Es fundamental elegir los materiales de válvulas y accesorios en función del tipo de instalación, cerrada o abierta, teniendo en cuenta que en los circuitos abiertos el agua cargada del oxígeno del aire exterior puede oxidar algunos materiales metálicos. Además de la precaución en función del tipo de circuito, para aplicaciones con otros fluidos como agua con aditivos, agua de mar o de piscinas, vapor, fluidos ácidos, derivados del petróleo, etc., es necesario asegurarnos que los materiales, juntas y elementos de las válvulas y accesorios resisten las particularidades del fluido y las condiciones de trabajo de la instalación, prestando especial atención a las indicaciones del fabricante. Presión nominal. En catálogos, tarifas, estampada en el cuerpo de las válvulas y accesorios o serigrafiada en tubería se indica siempre la presión nominal. Designada con las letras PN y seguida de un número normalizado, PN6, PN10, PN16, etc., indica la presión máxima de funcionamiento en continuo para la que se ha diseñado el artículo, considerando una temperatura normalizada del fluido de 20 grados centígrados, pues la presión máxima disminuye al aumentar la temperatura. Así, por ejemplo, PN10 indica que la presión máxima de trabajo es de 10 bares, para una temperatura del fluido de 20 grados centígrados. En la siguiente gráfica, para ver la influencia de la temperatura, se muestra una válvula de fundición cuyo PN a 20 grados centígrados es de 16 bares. A medida que aumenta la temperatura del fluido, desciende la presión máxima que soporta, siendo para este caso los 120 grados centígrados el punto de inflexión. Por todo ello, la presión y la temperatura de trabajo de la instalación son datos fundamentales para la correcta selección de las válvulas a instalar. Pulgadas y diámetro nominal. Los fabricantes e instaladores suelen referirse al tamaño de las válvulas en pulgadas, en base a las medidas de sus conexiones, mientras que en catálogos y tarifas, por cuestión de estandarización al Sistema Internacional de Medidas, se suele indicar el diámetro nominal de las válvulas en milímetros.
Conociendo que una pulgada son 25,4 milímetros, aproximadamente 25 milímetros, podemos extrapolar la relación para diferentes pulgadas. Válvulas de cierre y paso. Las válvulas de cierre y paso, intercaladas en la red hidráulica, se utilizan para abrir y cerrar el paso del fluido. La interrupción del fluido se consigue mediante un obturador, que en función de su forma y modo de funcionamiento determina la clase de válvula, siendo las más habituales las válvulas de bola o de esfera, las válvulas de mariposa y las válvulas de compuerta. Válvulas de bola. Las válvulas de bola o de esfera constan de un obturador en forma de esfera perforada longitudinalmente en su interior, que gira alrededor de su eje accionada por una palanca. Unas juntas sintéticas apoyadas sobre asientos se encargan de garantizar la estanqueidad. Cuando la sección de la esfera no perforada está totalmente opuesta al paso del fluido, se interrumpe su circulación. Girando la palanca un cuarto de vuelta, la sección perforada se alinea al fluido dejando libre su circulación. La posición de la palanca indica el estado de la válvula, abierta o cerrada. Abierta cuando está en línea con la tubería y cerrada cuando está en perpendicular a la tubería. El paso directo del fluido, sin cambios de dirección, origina una baja pérdida de carga. Junto con su accionamiento rápido de un cuarto de vuelta de extrema sencillez y su cierre totalmente estanco, han hecho de las válvulas de esfera el modelo de válvulas de paso más habitual, especialmente en su versión roscada. Válvulas de mariposa. Las válvulas de mariposa constan de un obturador en forma de disco o mariposa, que gira alrededor de su eje accionado por una palanca o volante reductor. Cuando el disco está frontalmente opuesto al paso del fluido, se interrumpe su circulación. Girando la palanca de la válvula, el disco rota dejando circular el fluido. Su parte interior central está recubierta de una junta de caucho que garantiza la estanqueidad, evitando además el contacto del fluido con el cuerpo de la válvula. Las válvulas de mariposa son las válvulas de paso y cierre más habituales en tuberías de gran diámetro, como alternativa por precio y espacio a las válvulas de bola y compuerta embridadas. Válvulas de compuerta. En las válvulas de compuerta, el obturador es una cuña o compuerta, que soldada al eje se desplaza verticalmente a través de unas guías. Cuando la compuerta está abajo, se interrumpe el paso del fluido. Girando el volante de la válvula, el eje y el obturador suben, dejando circular el fluido. Por su diseño no son aconsejables como válvulas de regulación de caudal, pudiendo además generar molestos ruidos por vibración del obturador en posiciones intermedias. Tampoco son recomendables en aguas que producen incrustaciones, que se depositarían en la base afectando a su estanqueidad. Actualmente las válvulas de compuerta se utilizan principalmente en instalaciones de riego y en redes públicas de distribución de agua. Válvula de retención. Las válvulas de retención, también denominadas antirretorno, tienen la función de permitir la circulación del fluido en un solo sentido, evitando la circulación en sentido contrario. Una flecha u otro símbolo similar estampado en el cuerpo de la válvula indica el sentido del flujo permitido. Como norma general, admiten su instalación en tuberías horizontales y verticales, tanto con flujo ascendente o descendente. Un mecanismo interior cierra automáticamente la válvula cuando el fluido circula en sentido contrario al requerido. En base a este mecanismo existen varios tipos de válvulas de retención: de muelle, de disco partido, de clapeta, de bola. Las válvulas de retención de muelle, también denominada universal, posee un obturador en forma de disco que, gracias a la acción de un muelle, evita la circulación del fluido en sentido contrario. Cuando la presión de entrada vence la resistencia del muelle, el disco retrocede dejando circular el fluido. Cuando cesa la presión de entrada, la fuerza del muelle presiona el disco, cerrando el paso del fluido. La válvula de retención de disco partido, también denominada de doble clapeta, posee un obturador con dos clapetas semicirculares, en forma de media luna,
que giran sobre un eje. Un muelle en cada clapeta evita la circulación del fluido en sentido contrario. Cuando la presión de entrada vence la resistencia de los muelles, las clapetas giran sobre el eje dejando circular el fluido. Cuando cesa la presión de entrada, la fuerza de los muelles presiona ambas clapetas cerrando el paso del fluido. En las válvulas de retención de clapeta, un disco oscilante funciona como obturador, cerrando el paso por gravedad cuando el fluido circula en sentido contrario. Al ser funcionamiento por gravedad, no se puede instalar en tuberías verticales, con el sentido del fluido descendente, pues la clapeta permanecería siempre abierta. En las válvulas de retención de bola, una bola interna funciona como obturador. La presión del agua de entrada desplaza la bola dejando circular el fluido. Cuando deja de circular el fluido, la bola cae por gravedad, asentándose sobre el cierre, evitando la circulación del fluido en sentido contrario. Como en las válvulas de retención de clapeta, las de bola no se pueden instalar en tuberías verticales con el sentido de fluido descendente, pues la bola permanecería siempre desplazada. Las válvulas de retención a bola son las únicas válvulas de retención que permiten un paso total del fluido, siendo especialmente indicadas para aguas sucias, aguas fecales, con fluidos viscosos, etc. Veamos a continuación algunas aplicaciones típicas de las válvulas de retención. Contador de agua. A la salida del contador de agua, la válvula de retención evita el vaciado de la instalación cuando cae el suministro de agua de la compañía. Obsérvese además la obligatoriedad de instalar un filtro previo al contador para evitar que las impurezas arrastradas al agua perjudiquen su funcionamiento. Bomba circuladora. Instalada en la salida de la bomba, evita la circulación en sentido contrario. Esto es especialmente importante en las bombas electrónicas, pues si el agua circula en sentido contrario al previsto, puede estropearse la placa electrónica. Mezcladora termostática de ACS. Una válvula de retención a la entrada del agua caliente y otra a la entrada de agua fría evitan la circulación de agua caliente en la red de agua fría y viceversa. Válvula de pie. La válvula de pie es una válvula de retención con filtro incorporado. Su montaje es necesario en instalaciones de aspiración de agua con la bomba ubicada a una altura superior a la del nivel de fluido. Instalada en el extremo inferior de la tubería de aspiración, evita su vaciado cuando se detiene la bomba, descebando la instalación, lo que dificulta la aspiración en la próxima arrancada. El filtro incorporado previene la succión de impurezas del fondo del depósito. Reductora de presión. Instalada en la red de suministro de agua, la reductora de presión reduce y estabiliza la presión del agua a su salida hasta valores óptimos de funcionamiento, protegiendo los componentes de la instalación de sobrepresiones de la red de distribución. Además, un exceso de presión aumenta el caudal de la instalación que puede generar molestos ruidos. Las válvulas reductores de presión con muelle funcionan por equilibrio de las fuerzas opuestas que actúan sobre un diafragma o membrana. La fuerza ascendente de la presión de salida contra la fuerza descendente del muelle regulable generan el movimiento de apertura y cierre del asiento, soldado al diafragma. Así, por ejemplo, si se abre un grifo disminuye la presión de salida, lo que provoca que el muelle empuje el diafragma hacia abajo, abriendo el paso del agua, regulando la presión de salida. El cierre del grifo produce el efecto inverso, cerrando el paso del agua y equilibrando de nuevo la presión. En el montaje de la reductora de presión es necesario la instalación de un filtro previo, para evitar que las impurezas se depositen en el asiento de cierre e impidan su correcto funcionamiento, igualándose las presiones de entrada y salida. Es también aconsejable instalar una válvula de retención a la entrada y válvulas de corte a la entrada y salida del conjunto para permitir operaciones de mantenimiento. Manguito antivibratorio. Los manguitos antivibratorios son elementos flexibles que absorben las vibraciones que transmiten a las tuberías los equipos de bombeo, compresores, etc., evitando la propagación de ruidos y posibles roturas.
se componen de un cuerpo elástico deformable capaz de absorber movimientos vibratorios y no deben usarse para absorber dilataciones ni desplazamientos de las tuberías. El reglamento de instalaciones térmicas en los edificios prevé su obligatoriedad en equipos con motores de más de 3 kilovatios. Compensadores de dilatación. Las variaciones de temperatura de los fluidos generan dilataciones y contracciones en las tuberías, modificando su longitud, lo que puede provocar esfuerzos y tensiones, o incluso la rotura de los accesorios de fijación o de la propia tubería. Cada compensador absorbe un máximo de dilatación y o contracción, debiendo calcular el número de compensadores para cada ramal de la tubería. La instalación debe disponer de soportes guía, que permitan solo el movimiento longitudinal de la tubería, y puntos de anclaje fijos que delimiten el tramo de tubería cuya dilatación pueda absorber el compensador. Válvula de seguridad. Las válvulas de seguridad o de alivio sirven para reducir los excesos de presión en instalaciones de fluidos, evitando así daños a la propia instalación o a otros bienes y a personas. Deben instalarse siempre taradas a una presión que vendrá determinada por las características de la instalación. Cuando aumenta la presión de la instalación por encima de la presión del tarado de la válvula de seguridad, se abre la vía de escape, evacuando el fluido hasta que la presión desciende por debajo de la presión de tarado. Existen modelos con palanca o volante, que permiten su apertura manual para verificar el correcto funcionamiento o poder abrirlas en caso de necesidad. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está bonito, profe, interesante. Sí, ¿no? Le detalla todo, claro, en qué caso se debe usar, cuándo. Y bien, Está bien bonito. detallado está, por eso que me gustó y no quise interrumpirlo, porque lo explica claramente, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una instalación, debemos considerar, por ejemplo, qué tipo de instalación es, ¿no? Porque a veces, ahora, con esto del gas natural y todo eso, también ahora se instala, pues, ¿no? Conexiones de agua caliente. Y yo tenía el concepto errado de que la terma la conectaban en la habitación de la ducha, ¿no? Pero cuando quise instalar en mi casa, por ejemplo, la terma no te la instalan en el mismo habitáculo donde está el baño, sino en tu pasadizo, en tu patio, mejor dicho, ni siquiera en tu pasadizo, en tu patio, ¿no? Que esté abierto. Por si hay algún problema de fuga o algo, no haya, pues, grandes, consecuencias de daños, ¿no? Entonces, eso significa que desde tu patio, por decir, tienes que jalar una línea de agua caliente hasta tu baño, por decir, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, no me pareció práctico, por eso ya no puse ya eso ya. No prefiero con tradicional, con termoeléctrica. Pero realmente, pues no, el uso del gas en lo que es instalación de agua caliente, ¿no? Pues te ahorra cualquier cantidad de plata. Sino que la instalación es un poco pesada, ¿no? Te ensucian todo, ¿eh? Por eso es que no lo hice, ¿no? Y también tenían que romper media casa para hacer eso, así que preferí no hacerlo. Pero muy interesante este video, también lo voy a colgar ahí en su material, para que lo tengan ustedes, y siempre es bueno conservarlo o saber al menos dónde está, ¿no? Para poder, en caso de que yo requiera hacer un trabajo de esto, pues ya tenga la noción, la idea de cómo se pide, por ejemplo, ¿no? La capacidad de las válvulas, ¿no? ¿Qué presión soportan, ¿no? Entonces, ahí la presión nominal, por ejemplo, PN, ¿no? PN 10, ¿no? 10 barra, ya. Por ahí vi, por ejemplo, una válvula check que decía PN 25. Se quiere decir que soporta, pues, ¿no? 25 bar de presión, ¿no? Por ahí también estaba viendo el gráfico ese, por ejemplo, de las válvulas cuando están con una presión nominal a 20 grados, ¿no? Es su temperatura normal, ¿no? Temperatura normal o temperatura ambiente es 20, 21 grados, ¿no? Pero cuando aumenta esa temperatura vemos como su presión de trabajo, ¿no?
a 120 grados comienza ya a decaer, ¿no? Entonces, Claro, porque dijo, profe, que máxima presión, la temperatura disminuye, dijo, ¿no? ajá, ¿no? No, o sea, cuando aumenta la temperatura, ¿no? Disminuye la eficacia del trabajo del elemento. Claro que a menor temperatura, ¿no? Trabaja mejor la válvula, pero ojo, ¿no? La menor temperatura la podemos tener porque el agua está fría, ¿correcto? Si ya no va a ser 20 grados, sino bajará pues a 16 grados, 17 grados, ¿no? Pero si es agua helada también ya afecta, ¿no? Porque si circula agua helada, ¿no? Significa que estás bajando pues a 5 grados, ¿no? O un poquito menos. Entonces también afecta, ¿no? O sea, los extremos, afecta a los elementos de trabajo. Por eso siempre es bueno saber a qué temperatura trabaja cada elemento. Muy interesante Profe, a ver, ¿podría explicar cuando ya el agua está muy helada, qué pasa? claro, cuando está muy helada el agua, ¿qué es lo que pasa? Todos los elementos se contraen, ¿correcto? Así como cuando hay exceso de temperatura, ¿no? Hay dilatación, por eso ¿cómo se llama? Esos elementos que absorben la dilatación, ¿no? Cuando está muy fría, también se contrae, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están trabajando, ¿cómo se llama? En un enfriador de agua, por decir, ¿no? ¿Cuánto de temperatura va a trabajar o van a trabajar cada una de esas válvulas o esas tuberías, ¿no? Para poder determinar si el elemento que estoy poniendo es adecuado. Acuérdense que muchas de las conexiones en la actualidad son de plástico, ¿no? Entonces hay que saber ese plástico, ¿no? Cómo trabaja, porque imagínense que se contraiga de tal manera que comience a jalar cada uno de los elementos. Si ustedes han visto en las conexiones también, no sé si están por aquí, vamos a ver, las conexiones, están por acá. Profe, ¿pero siempre va a pasar eso o depende de la calidad también? Por eso, o sea, por eso es que tienes que ver tú las características técnicas del elemento, ¿no? Porque cada uno de los elementos trae sus indicaciones técnicas de trabajo. Ven, acá está lo que es la temperatura, ¿no? ¿Ven? La temperatura me dice, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá temperatura 20 grados Celsius, ¿no? Y la presión de trabajo, ¿no? A 10 bar, está bien, ¿no? Esta presión de trabajo, ¿no? De 16 bar, hasta 120 grados, ¿no? Trabaja bien. Pero cuando ya aumenta a 140 grados, esa presión de servicio baja, ¿no? Ya no es 16 bar, sino es 15 bar, miren, ¿no? Y si sube hasta 150 grados la temperatura, miren, la presión de trabajo baja hasta aproximadamente 14,7, ¿no? Bar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, a mayor temperatura, la presión de servicio, ¿no? Va a decaer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta 120 grados está ok ese elemento trabajando. Sobre los 120 grados ya tiene una caída de presión de servicio. Quiere decir que ya yo no puedo utilizar, pues, ¿no? Esta válvula o ese elemento, ¿no? Con una presión de 16 bar, con una temperatura de 140 grados, porque ya no está en su régimen de trabajo. Es lo que me está diciendo aquí. Yo había visto, por ejemplo, las instalaciones, ¿no? Vamos a ver, las válvulas tan bonitas. Por ejemplo, me interesó esta válvula, ¿no? Interesante su trabajo, ¿no? O sea, cuando viene el agua por acá, esto que es el obturador, agarra ahí, se rebate, ¿no? Se rebate hacia los lados, cosa que el agua pasa, ¿no? Pero cuando ya deja de fluir, o sea, este mismo resortito que vemos acá, ¿no? Hace que otra vez se cierre, ¿no? El fluido. Cuando cesa la presión de entrada, la fuerza de los muelles presiona. Ahí está, ¿ve? Estos muellecitos que estaban retraídos, ¿no? Otra vez han hecho que se cierre, ¿se dan cuenta? Ese es todo su trabajo.
Pero con eso consigue, pues, ¿no? Que el flujo siempre vaya de izquierda a derecha, y cuando viene de derecha a izquierda se bloquee. Ahí, ¿qué más vemos? Después Claro, esas son las antirretorno. sí, me interesó la instalación porque en empresas se utiliza mucho esas instalaciones, ¿no? Muchas veces en la casa, por ejemplo, las instalaciones las dejamos, no utilizamos soportes, ¿no? Y las dejamos fijadas simplemente por la rosca. Entonces, todo el peso de la instalación de agua está soportada simplemente por las roscas, y eso no está bien, ¿no? Por aquí debe estar, no lo veo. No veo, no veo. También ahí me dice, pues, no, o sea, de acuerdo a la temperatura también son los sellos, ¿no? ¿Ves aquí? Las instalaciones de circuito cerrado son estancas, Ah, es decir, que una vez llenadas, purgadas y presurizadas, hay dos tipos de instalaciones, dice, no, circuito cerrado y circuito abierto. Circuito cerrado cuando el fluido que está va a recircular nada más, ¿no? Y no va a tener, no va a salir del sistema, ¿no? Una vez que se inyecta, se presuriza y ya no sale. Es como, por ejemplo, la instalación de gas de su frigider de ustedes, ¿no? O sea, el gas refrigerante no sale del circuito cerrado, ¿no? Está perenne ahí, está circulando ahí para capturar el calor, ¿no? Pero no sale. El circuito abierto es aquel, pues, por ejemplo, que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? En el lavadero, en la ducha, en la cocina, por ejemplo, ¿no? El agua que va a circular y va a llegar al desagüe, ¿no? O la que utilizamos en jardinería, por ejemplo. Ese es un circuito abierto, ¿no? Porque va hacia el medio ambiente, no hacia la atmósfera, ¿no? Entonces tenemos sí, circuito abierto y circuito cerrado. el fluido permanece aislado del aire exterior. La mayoría de instalaciones actuales de Por ejemplo, calefacción y este la tengo, climatización son del tipo cerrado y se caracterizan por no incluir tiene vasos de integrantes expansión y válvulas de seguridad como aquí elementos de tengo los protección. disipadores de calor para los cuartos, ¿no? Y es cerrado. En las instalaciones de circuito abierto, el fluido está en contacto con el aire exterior, debido a que existe una renovación del mismo. El agua de consumo, la red de ACS, el sistema de filtración de una piscina, la red de riego, etc., son ejemplos de instalaciones de circuito abierto. Es fundamental elegir los materiales de válvulas y accesorios en función del tipo de instalación, cerrada o abierta, teniendo en cuenta que en los circuitos abiertos el agua cargada del oxígeno del aire exterior puede oxidar algunos materiales metálicos. Bueno, esto lo dejo para que ustedes lo sigan revisando, está muy interesante. Lo revisen, yo les recomiendo que ustedes lo revisen para que puedan tener más conocimiento. Ahorita lo que quiero pasar con ustedes es lo que estaba haciendo hace un momento, ¿no? De acá. Ustedes tienen este software así como el de neumática, y estaba revisando en el sílabo, no habla de electroneumática y electrohidráulica, pero para la siguiente clase, en lo que es el día viernes, quiero aplicar un poquito de electro para que ustedes aprendan a hacer circuitos electroneumáticos o electrohidráulicos. ¿Ya? Vamos a hacer eso ya ese es como un agregado para, ¿cómo se llama? Para que se lleven ese conocimiento también. Por ejemplo, este de acá es un circuito hidráulico, ¿no? Pero es similar al circuito neumático que hemos visto, ¿no? Entonces, esta válvula es una válvula 4-3, 4 vías, 3 posiciones, ¿no? Acá, para no llevar la línea hasta el tanque, miren, he puesto acá el símbolo de tanque nada más, ¿no? Para no estar haciendo mucho tendido de línea. Si acá las salidas o las entradas de tanque las he taponeado nada más, para que no me dé error. Pero supuestamente esto me indica que están llegando al tanque, ¿ya? Por si acaso. Entonces, por ejemplo, acá yo les hablaba de esta válvula, ¿no? ¿Así? No sé si podemos agrandarlo un poquito. Ya. Esta válvula es muy importante en el trabajo que hacemos con los cargadores frontales y todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo veo ahí, ¿no?
por ejemplo, observen ustedes, ¿no? Yo puedo controlar la posición del cilindro con esta válvula, ¿no? Donde yo pulse, por ejemplo, si yo puedo detenerla, y lo que ustedes han visto, pues, con un cargador frontal, con los patos hidráulicos, eso, ¿no? Que levantan hasta cierta altura y después no se movilizan, o lo levantan hasta, puede decir, 2 metros y ubican el material en su respectiva posición, y después bajan un poquito y retiran las uñas y ya bajan totalmente, ¿no? O a unos centímetros del piso, para poder seguir circulando. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo hacen con esta válvula. Pero hay que tener cuidado con esta válvula. Esa válvula hay de diferentes tipos. Si nosotros le damos clic aquí, vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? Así como esa, tenemos esta de acá. Veamos, por ejemplo, esta válvula, ¿no? Ahí le vamos a poner carga aquí. Vamos a simular que tenemos una fuerza de 10, por decirlo. De 10 newton vamos a poner una fuerza, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Te vamos a aplicar aquí. Observamos ahí, ¿no? Está bloqueado, ¿no? La presión de trabajo, ¿no? Al estar bloqueado, ¿no? Miren ustedes, ¿no? La presión de trabajo se viene por acá, línea, ¿no? Y está retornando al tanque, ¿correcto? Ahí miren ustedes acá cómo se desalineó. Ya llegó otra vez al extremo, entonces se vuelve a alinear. Ya, esta válvula aquí está trabajando constantemente porque aquí tengo que en posición central está tapado, ¿no? Pero miren ustedes qué es lo que pasa. Miren, yo no tengo, miren ahí, por decir, está la carga arriba, ¿no? Yo pongo en neutro y ¿qué pasa? La carga se cae, ¿no? Yo he puesto 100, ya fueron 10. Vamos a ponerle más, a ver. Vamos a ponerle 50, por decirlo 60. 60 newton de fuerza. ¿Ven? Está arriba, por decir, y yo suelto la válvula y automáticamente se pone en posición central y toda la carga se cae. Entonces, esta válvula hay que saber cuándo utilizarla. Por ejemplo, esta válvula, ¿en qué caso la utilizarían, por ejemplo? Pregunto, rápido, que no nos queda mucho tiempo. Nos queda 4 minutos. ¿En qué caso utilizaría yo esta válvula? Así, de lleno, de plano. Ideas. Profe, podría ser en... No, porque en la pala no era así, ¿no? No, si la pala se En- cae. En posición Claro, o central, sea, es solito. se baja todito, claro. Causa un Claro, porque accidente. ahí está abierto ya. Sí, Son tres vías unidas. sí, pues. ¿Saben en qué caso utilizaría yo este tipo de válvula? Pero básicamente como una 4.2, con accionamiento manual y sin muelles, en caso de emergencia, ¿no? En caso de, por ejemplo, que tú estés trabajando, ¿no? O que el operario esté trabajando y su mano quede atrapada por el pistón.
Pero yo tengo que hacer algo de emergencia ahí. Entonces presiona la válvula de emergencia de tal manera que sea una 4.2, pero que tenga esta configuración, de tal manera que libera la presión de los pistones, nos manda al tanque, entonces se va a liberar la fuerza que hay acá. Ya puede auxiliar al compañero que está lesionado, o que está atrapado, digamos bien, ¿no? ¿Se dan cuenta? En esos casos yo utilizo esta válvula. O sea, no es que no se va a utilizar nunca. Sí, se puede utilizar, ¿no? Pero en un caso de emergencia, por ejemplo, que yo necesito liberar, ¿no?, la presión que existe en este elemento de trabajo, ¿no? En ese caso sí puedo utilizar esa válvula. Pero eso es importante conocerlas, ¿no? Porque cada una de las válvulas tiene su función, tiene su porqué, ¿no? Si ustedes comienzan a ver, ¿no?, ahí nomás, en este de aquí, le dan doble clic, y ustedes ven todas las posibilidades que tienen ustedes de configurar su válvula. Miren, miren desde esta posición, miren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde esta posición nomás, miren, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero yo estoy trabajando, ¿no? Perdón, vamos a activarlo. Activamos y estoy trabajando, ¿ven? Se detiene automáticamente. Es similar a la que vimos que hacía el bypass aquí, ¿no? Pero, el gran problema es de que la bomba está trabajando y aquí se está generando una sobrepresión, ¿no?, pero que va a ser, ¿no?, controlada por esta válvula. En la que habíamos puesto esa de tandem, ¿no?, el aceite retorna por aquí, entonces esa válvula no trabaja. Miren, aquí está trabajando, por ejemplo, ¿no?, y me dice que tiene 60 bar de presión. O sea, ahí está abierta, ¿no?, y está trabajando, ¿correcto? Pero vamos a cambiarle la válvula. Era más abajo. Este de acá es, ¿no? Ya, entonces vamos a aceptar, ¿no? Ahora observen ustedes, ¿no? En posición central, la bomba va a estar trabajando, miren, ustedes. La bomba está mandando y está retornando el aceite. Y miren acá la válvula. La válvula no trabaja, ¿no? Accionamos ahí, ¿no? Y miren, ya salió completamente, ¿no? Miren ustedes, vamos a checar un poquito para que se pueda ver mejor, ¿ya? Ahí. Ustedes observen esta válvula de aquí, ¿no? A la hora que está trabajando, ¿no? Trabaja, ¿no? Miren. Cuando ha salido completamente el cilindro, esta válvula recién se activa, miren. Ahí se desactiva. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más abajo.